Buen día, compañeros. Mi nombre es Eddie Orozco. Nosotros somos el grupo número 6 y vamos a tratar los temas relacionados a la NIA 250, 505 y 510. Vamos a empezar con la NIA 250 y la NIA 250 nos dice que trata las consideraciones de las disposiciones legales y reglamentarias en auditoría de estados financieros. Los objetivos de esta norma o lo que plantea es que el auditor obtenga la evidencia suficiente y adecuada del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, la aplicación de procedimientos de auditoría específicos que ayuden a identificar casos de incumplimiento, responder adecuadamente al incumplimiento identificado o a la existencia de indicios de un incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Básicamente lo que trata esta norma es de explicarle al auditor que debe de obtener seguridad razonable con respecto a las cifras que estén relacionadas con cumplimientos legales y normativos. Eso puede ser cuestiones de cálculo, fechas de las disposiciones, entre otras situaciones. El alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias en una auditoría de estados financieros. Sí, básicamente es ver todas aquellas leyes que afecten a la entidad. El efecto de las disposiciones legales y reglamentarias, ese es el efecto que tiene estas dos disposiciones con respecto a la entidad. Algunas disposiciones tienen un efecto directo sobre los estados financieros, ya que determinan los importes y la información a revelar. A esto me refería cuando mencionaba de que son porcentajes, pueden ser fechas específicas de presentación de la información, incluso pueden ser solicitudes de la estructura en la que se está requiriendo la información. Ahí van a entrar aquellos requisitos, políticas, reglamentos, ley, normas, reglas y todo enfocado a la transparencia. Al final, lo que requiere la entidad o lo que se requiere de la entidad es que presente en los estados financieros información suficiente y adecuada y que permita pues revelar realmente cómo está la entidad. La responsabilidad del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Responsabilidades del auditor. En esta NIA tiene como finalidad facilitarle al auditor la forma y la metodología que puede utilizar para identificar aquellas incorrecciones materiales que estén directamente relacionadas al incumplimiento de cuestiones legales y reglamentarias. Volvemos al punto, es la responsabilidad del auditor validar y verificar el cumplimiento, no de cumplir con la normativa, porque esa es responsabilidad de la entidad, sino que el auditor debe validar que efectivamente la entidad esté cumpliendo con cada uno de esos aspectos. El auditor puede tener responsabilidades adicionales establecidas en las disposiciones legales. Vamos a entrar en un tema más adelante con eso. Reglamentarias o requerimientos de ética aplicables en relación con el cumplimiento de una entidad. Por ejemplo, cuando se le solicita al auditor que dé certeza de estados financieros base ISR, por ejemplo, y que sea requerido a un contribuyente especial de que un auditor emita un informe de auditoría. Sin embargo, no está directamente relacionado con el auditor para que él cumpla con la normativa, sino que valide que efectivamente la entidad está cumpliendo con ello. Y esa sería la responsabilidad que tiene el auditor del lado de la normativa. Los requerimientos. El auditor para poder entender y poder expresar una opinión, primero debe tener el conocimiento de la entidad. Aunque esto es algo básico, debemos de considerarlo como parte importante de estos requerimientos. ¿Por qué? Porque las normas y leyes que son aplicables van en relación al tipo de empresa que estamos auditando, al tipo de empresa a la que le vamos a prestar el servicio. Por ejemplo, no tiene las mismas disposiciones legales una empresa agrícola como una empresa que se dedique a la transformación de energía o que se dedique a la transformación de bienes o que se dedique a la comercialización de productos. Totalmente son temas distintos y que van a cumplir una normativa distinta en muchos de los casos. Debe de obtener su evidencia suficiente y adecuada. Este es el requerimiento básico que tienen todos los auditores y es que cuando se realiza una auditoría de obtener evidencia suficiente y adecuada en donde va a sustentar la opinión y la disposición de colocarle a la administración el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Debe indagar con la dirección aquellas disposiciones legales especiales que esté cumpliendo la entidad. Por ejemplo, si la entidad tiene una certificación y esa certificación tiene que tener una validación, por ejemplo, una ISO 9001 y debe de tener
una revisión periódica y esto ya es un requerimiento normativo y legal para la entidad. Inspeccionar comunicaciones escritas. Este es un tema importante. Nosotros tenemos que verificar que, por ejemplo, la entidad no tenga notificaciones de SAT, que no tenga notificaciones del MEM, por ejemplo, o que tenga diferentes comunicados con los abogados por incumplimiento de disposiciones legales, laborales, civiles, entre otras situaciones que podría llegar a afectar la continuidad del negocio. Y las manifestaciones escritas. Siempre debemos de obtener manifestaciones escritas con respecto a la información que está presentando la entidad y debe de presentar la información tal cual va a reflejar la entidad en los estados financieros. Gracias y vamos a continuar con nuestros compañeros. Continuando con la exposición, la norma internacional de auditoría 505 tiene el propósito de facilitar al auditor el diseño y aplicación de procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría fiable y relevante. El alcance de esta norma es que el auditor debe de aplicar procedimientos de confirmación externa, tal como indican las normas internacionales de auditoría 330, respuestas del auditor a los riesgos valorados, y la NIA 500, la evidencia de auditoría para obtener evidencia de auditoría. Esta norma internacional de auditoría 505 de confirmaciones externas, su aplicación es diferente a la norma internacional de auditoría 501, evidencia de auditoría, consideraciones específicas para determinadas áreas. La evidencia de auditoría es fiable cuando el auditor obtiene información de forma independiente fuera de la entidad, también información de forma directa del auditor. Existe documentación ya sea electrónica e impreso papel. También otras normas reconocen las confirmaciones externas de evidencia de auditoría. La NIA 330, que el auditor es el responsable de diseñar e implementar respuestas globales para responder los riesgos valorados de incorrección material de estados financieros, ya que para el auditor es favorable en cuanto mayor sea la valoración del riesgo, mayor es la cantidad de evidencia. Asimismo, la NIA 240 indica que el auditor debe diseñar solicitudes de confirmación para corroborar la información adicional, y también la NIA 500 indica que al corroborar la información obtenida de una fuente independiente de la entidad, ayuda a incrementar la seguridad del auditor para obtener evidencia que existe en los registros contables. El objetivo de esta NIA 505 es que el auditor debe aplicar y diseñar procedimientos de confirmación externa con la finalidad de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable. Las definiciones de esta NIA 505 indica que la confirmación externa es importante que haya respuesta por escrito de un tercero, ya sea electrónica o formato de papel para el auditor, para que haya una evidencia de auditoría. En cuanto a la solicitud de confirmación positiva, esta solicitud, su finalidad es que el confirmante le responde al auditor indicando si está o no está de acuerdo con lo solicitado. La solicitud, en cuanto a la solicitud de confirmación negativa, esta solicitud le responde la parte confirmante directamente al auditor, indicando que no está de acuerdo de la información que contiene la solicitud. Y con respecto a lo que es cuando existe una solicitud sin contestación, pues este caso
es que no hubo respuesta de parte del confirmante o no se entregó dicho requerimiento. Y la contestación de disconformidad, en cuanto a esta contestación, existe manifestación no conformidad, conformidades entre la información solicitada y la confirmación del confirmante. Y para finalizar esta exposición, pues los requerimientos que puntualiza la norma es que el auditor, al aplicar los procedimientos de confirmación externa, mantendrá el control de solicitudes. Cuando la dirección niega la solicitud de confirmación al auditor, el auditor indagará el motivo y buscará evidencia de auditoría, evaluará las implicaciones de la negativa. En cuanto a las solicitudes sin contestar, el auditor aplicará procedimientos alternativos. Si la contestación de la solicitud existe una desconformidad, el auditor investigará las contestaciones. Y en cuanto a la evaluación de evidencia, es importante que el auditor realice evaluación de resultados de procedimientos de confirmación externa para que la evidencia de auditoría sea relevante y fiable. Y si es necesario, eh, evidencia de auditoría adicional. Gracias. Bendiciones. Muy buen día. A continuación conversaremos sobre la norma internacional de auditoría 510, la cual trata de los encargos iniciales de auditoría y los saldos de apertura. Dentro del alcance de la norma de auditoría 510 nos presenta la responsabilidad que tiene el auditor en relación a la revisión de los saldos iniciales en los trabajos de auditoría, incluyendo las contingencias y compromisos. El objetivo consiste en obtener evidencia suficiente y adecuada con respecto a los saldos de apertura. Dentro de los objetivos al iniciar un trabajo de auditoría, el auditor es obtener evidencia apropiada sobre si los saldos iniciales presentan errores significativos que puedan afectar los estados financieros y si las políticas contables se han aplicado de forma correcta. Así también, si los cambios se han registrado apropiadamente de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. La norma nos presenta varias definiciones, dentro de la cual encontramos el encargo de auditoría. ¿Qué es el trabajo de auditoría? Donde los estados financieros anteriores no se auditaron o fueron auditados por un auditor predecesor. Los saldos de apertura son los saldos de cuentas que existen al principio del ejercicio, en los cuales se basan en los balances de cierre del ejercicio anterior y reflejan las transacciones hechas de periodos anteriores y políticas contables aplicadas, incluyendo contingencias y compromisos cuando son requeridos. El auditor predecesor es el auditor de una firma diferente que auditó los estados financieros del ejercicio anterior de la entidad y que ha sido reemplazado por el auditor actual. La norma nos da los requisitos o requerimientos, dentro del cual encontramos los procedimientos de auditoría. Al inicio del trabajo de auditoría, el auditor debe leer los estados financieros anteriores y el informe del auditor predecesor, cuando los hay. De esta forma, el auditor obtendrá suficiente y apropiada evidencia sobre si los saldos iniciales contienen errores significativos que afecten los estados financieros, analizando si los saldos de los balances del cierre del ejercicio anterior se han trasladado correctamente al ejercicio actual y se han aplicado las políticas contables adecuadamente. Así también el auditor puede obtener evidencia de los papeles de trabajo del auditor predecesor. Si esa evidencia obtenida determina que los saldos iniciales contienen errores significativos que afecten los estados financieros actuales, el auditor debe implementar procedimientos
de auditoría adicionales y evaluar los estados financieros. Si la conclusión del auditor es que existen errores significativos en los estados financieros actuales, este debe comunicarlo al nivel apropiado de la administración o a los encargados del gobierno. Así también nos da las conclusiones e informe de auditoría. El auditor debe expresar una opinión sobre con salvedades o negativa y si fuera el caso, abstenerse de dar su opinión sobre los estados financieros. Cuando el auditor no pueda obtener suficiente y apropiada evidencia en relación a los saldos iniciales y si el auditor determina que los saldos iniciales contienen errores significativos que afecten los estados financieros actuales y el error no se presenta o contabiliza apropiadamente. Así también cuando las políticas o cambios en ellas no se aplican correctamente de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. Asimismo, si la opinión del auditor predecesor es relevante, el auditor debe incluirlo en sus conclusiones y su informe. Esta ha sido la presentación del grupo 3 y muchas gracias por su atención.